semana pasada hablamos de la segunda advertencia del libro de los Hebreos en cuanto a no entender el valor y la supremacía de Jesús. La primera advertencia estaba en el capítulo 2 del 1 en adelante, donde el Señor dijo: ¿cómo escaparán si descuidan una salvación tan grande? El no comprender el reino de los cielos ni lo que nos ha entregado el Señor pone en tela de duda su eternidad. Y yo quiero aclararle que hay un cielo, ¿cuántos van para el cielo? Y hay un infierno que inevitablemente los que no tienen a Cristo tendrán que experimentarlo y vivirlo. Algunos piensan: bueno, pastor, cuando uno se muere, ya esa es otra cosa. No, cuando usted muera es lo mismo. Tendrá ese pensamiento, tendrá ese concepto que usted tiene, todo lo sabrá. No piense que es como dormir y volver a despertarse, pero es el mismo, solamente que tendrá una eternidad en un tormento eterno. De ahí parte que nosotros tenemos que entender lo que estamos haciendo, y parte del trabajo de Satanás es desviarnos de esa dirección, y el enemigo trata de entretenernos en lo que no podemos. Por eso cuando Hebreos habla, da una serie de advertencias. La semana pasada estudiamos la segunda advertencia, donde la Biblia estudiamos que el problema de no comprender el reino de los cielos es la falta de diligencia, y la falta de diligencia provoca en el creyente la falta de crecimiento, como el joven que no estudia, que no se dedica a estudiar. Así que doble el año o repite o no comprende lo que el profesor está enseñando, porque él no es diligente en estudiar. La falta de diligencia en cuanto al estudio de la palabra, en cuanto a estar en la presencia de Dios, estanca el desarrollo de algo que a veces no lo queremos aceptar, pero que está dentro de nosotros, que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu no se cultiva cantando. Cante todo lo que usted quiera. Cuando usted canta todo el día, usted desarrolla el talento del canto, ¿cierto? Sí, porque yo conozco personas que roncos para cantar, pero como cantan día y noche, mire, ya le está saliendo. Poquito a poquito ya se están afinando de tanto cantar. Así que si usted canta mucho, bienvenido al club de los talentosos. Pero si usted quiere estar en el reino de los cielos, deje de cantar y tírese a orar y a buscar a Dios y a leer la palabra. No se entretenga en la música, entreténgase en la palabra, meditándola, creciendo en la fe. Cuando tú creces en la fe, entonces puedes cantar en tu espíritu y tú serás cultivado. Entonces algunos quieren tener fe cantando y piensan que el diablo se va huyendo cantando. Como el niño, el chiquitín, hijo de un señor llamado Ramiro, que hizo una torta y el papá sacó la correa y empezó a cantar: alabaré, 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 alabaré. Y al papá le dio tanta risa que no le pegó. Al siguiente día otra torta y dice el niño: alabaré, 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 alabaré. Y el papá dice: no, cánteme hasta yo tengo gozo, pero yo le doy a usted. Y le bajó la correa. Algunos están así, piensan que si cantan todo el día tienen fe, y que si cantan todo el día Dios está con usted. ¡No! Bájese de la nube. Hasta escuché un grupo musical, me gustó. Yo fui a ese concierto. Estuve allá con el pastor Hugo, y llegó un grupo musical a Zurich y nos invitaron. Me dijo: pastor, vamos allá. O sea, me fui allá. Los muchachos salieron a saltar, yo me quedé tranquilo, ¿verdad? Con mi pasito, ¿verdad? Pero fue bonito. A mí me gustó la alabanza, me gustó el mensaje, pero dijo detalles que yo nunca los voy a pasar por alto. Y yo digo: cuando usted va a orar, ponga música y entre en su presencia. Pero si usted va a poner música para orar, usted está desarrollando una relación falsa con Dios. Porque cada vez que usted va a orar, va a necesitar música. Y si no hay música, usted no habla con Dios. Usted está poniendo como una muleta. Eso es lo que es una muleta, ¿verdad? Usted tiene sus 2 pies y una muleta más para ayudarse. Ande con muleta, con los 2 pies, bueno, ande con muleta, porque usted ve el enredo en que usted se va a meter. Peor que los verdaderos cojos va a andar usted. ¿Por qué? Porque si usted tiene los 2 pies, usted corre con sus 2 pies tranquilo. Bueno, no use muletas para entrar a la presencia de Dios. Métase en el silencio de Dios y verá que Dios está donde tiene que estar.
Él no necesita su música. Ahora, cuando usted adora a Dios y usted le canta con un espíritu cultivado, allí sí está la bendición. Pero no cultive su espíritu cantando, porque eso no lo va a cultivar. Póngale a cantarle a la tierra. Mire, póngase a cantarle a la tierra a ver si le va a salir algo. Pero amárrese bien los pantalones, busque a un hacedón, abra zanja, cultive, siembre, pase todo el día sudado, sembrando, y usted verá de aquí a 3 meses el fruto. Eso es todo. Ahora, hay una advertencia aquí. Y la advertencia que la semana pasada estudiamos es la diligencia en conocer a Dios y su palabra. Y al final de esa advertencia, yo quiero que vayamos al versículo 2:11, donde el escritor le recuerda a la iglesia 2 cosas importantes que debemos mantener después de todo su discurso. Ahora, ¿por qué hago relación a esto? Porque el peligro, oiga lo que le voy a decir, el peligro de la falta de diligencia en la búsqueda de Dios y su palabra es caer en la apostasía. La apostasía es negar la fe después de haberla vivido. Y uno se pone a pensar, pastor, ¿cómo es que fulano y fue e hizo? Algunos viven de la fama y algunos viven de los aplausos. Y en su vida privada no buscan a Dios. Y lentamente se van enfriando y su espíritu se empieza a poner, empieza a ser envuelto en la humanidad, en las emociones. Aparece un falso profeta, le da una palabra falsa, no tiene capacidad de discernir y es llevado por el diablo, es llevado por Satanás. Entonces, cuando usted no es diligente, cuando usted no toma el tiempo para orar y leer la palabra y buscar su rostro con diligencia, el peligro está que usted sea arrastrado por la apostasía y un día niegue la fe, la niegue. Ahora, todavía no la hemos visto, pero prepárese. En cualquier momento aparece aquí en Bélgica o en Bruselas una estrella errante, haciendo milagros, revelación, sí, hablando de prosperidad y regalando billetes, porque eso va a aparecer. Y si usted no tiene crecimiento y si usted no tiene su espíritu cultivado, va a ser arrastrado. Porque la Biblia dice que en el último tiempo el falso profeta hará descender fuego del cielo. Y usted no ha escuchado gente que dice, pastor, usted dice que fulano está mal, pastor, pero yo vi sus campañas, los milagros que hay ahí. ¿Lo han dicho? ¿Usted lo ha escuchado? Siga detrás de los milagros, sígalos. El fin de los milagros es el infierno. Porque si los milagros no te llevan a Cristo, te llevan al infierno. Si los milagros no te hacen ser verdadero cristiano y seguidor de Él, de Cristo, no de los hombres, esos milagros es para llevarte al infierno. Dice el versículo 11, ¿lo tiene? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, o sea, la diligencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Oiga, este trabajo hasta que el Señor venga. No es solamente un día a la semana, es todos los días hasta que el Señor venga. Y dice, ¿y por qué tengo que hacerlo hasta el fin? Para plena certeza o seguridad de ¿qué? De la esperanza. ¿Qué es lo que garantiza que usted realmente irá al cielo? Su perseverancia. Porque no se olvide que la salvación no es un tiquete que usted compró y lo guardó. No es como el tiquete de avión. Ahorita en enero dice que vendían tiquetes de avión barato y la gente los buscó. Un tiquete de ida y vuelta a Tumbaco, 500 euros. Entonces usted compró el tiquetito a Tumbaco y lo guardó porque se va en julio y usted no lo vuelve a ver más. 2 semanas antes de julio, usted busca el tiquete y lo ve. Bueno, algunos piensan eso. Bueno, ya di un paso de fe, ya fui el domingo y ya. No lee la Biblia, no ora, no busca a Dios, no se levanta a orar con la familia. Oye, hermano, le estoy hablando de la relación con Dios, no de la religión. Y le estoy hablando de lo que hay que hacer diariamente, porque esto no es religión. Esta es una situación de vida o muerte. O tú eres de Dios o eres del diablo. O vas para el cielo o vas para el infierno. Cristo está a las puertas. No se olvide lo que le digo, iglesia.
Porque yo no sé si el próximo domingo yo estaré aquí. O usted se va para el cielo o yo me voy, cualquiera de los dos. No se preocupe por eso. Porque Dios está en su trono y solo Él sabe nuestro mañana. Y por eso dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No lo endurezca, no se cierre. Porque si usted no quiere estar más en esta iglesia, busque otra congregación. Únase a ese pastor y dígale: pastor, aquí estoy para servirle. Voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a venir a orar y ayudar. Dígame, porque no me gusta tanto el pastor Edgar. No me gusta ese indio, se acabó. Y yo seré feliz, no se preocupe por eso. Porque Dios no me llamó a usted a levantar una iglesia de 800. Dios me levantó a predicar el evangelio. Punto. Si usted lo cree bien y si no, mire, me da igual. De todas formas el Señor viene por mí. Mi recompensa no está en los miles que alcanzan. Mi recompensa está en que yo sea fiel. Eso es todo. Pero tienes que levantarte porque el Señor está a las puertas. Dice que hay que perseverar hasta el fin. Hasta el fin. Esta es una vida diaria y constante con nuestro Dios. Y no es un peso, es una alegría cuando le conocemos. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y dice el texto bíblico aquí claramente: hasta el fin. Y dice el 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por eso hoy tenemos que hablar de la supremacía de Jesús, aún sobre Abraham, porque aquí menciona a Abraham. Pero quizás también tendríamos que hablar de las dos cosas inmutables en las cuales descansa nuestra fe, porque el texto hace ese énfasis. Veamos un poco lo de Abraham. Versículo 13, ¿lo tiene? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa fue la palabra de Dios. ¿A quién? A Abraham. Y observe lo que dice de Abraham. Mire lo que dice: y habiendo esperado con paciencia, ¿qué hizo? Alcanzó la promesa. Admirable Abraham. Pero Dios presenta a Abraham no para elogiarle en realidad, sino para exaltar el poder de la palabra de aquel que nos llama, que es Dios, que es el que llamó también a Abraham. Pero Abraham realmente fue un hombre virtuoso. La virtud que aquí habla es de que supo esperar con paciencia. Esa es la virtud de Abraham. Esperó con paciencia. Y fue una fidelidad hasta la muerte. Y observe, Abraham, mire, dos cosas importantes de Abraham. Nunca vio toda la promesa cumplida. Mire que el Señor le dijo a Abraham: Abraham, tu descendencia será como la arena del mar. ¿Se acuerda? ¿Y cuántos granitos de arena vio Abraham? Uno. Le digo: tu descendencia será como la arena del mar. Y Abraham tenía un granito de arena, porque Abraham solo tuvo un chiquillo. Dicen los panameños, solo un pelado. ¿Quién fue? Isaac. Nunca lo vio. Nunca vio la multitud. Nunca la vio. Pero la multitud hoy en la historia está marcada. Solo entre el 41 y 45, entre 1941 y 1945, 6 millones de judíos mueren bajo el imperio y el dominio del señor Hitler. 6 millones. 6 millones en aquella época era 3 veces Panamá. Porque en aquella época éramos 2 millones. Ya subimos a 3. Menos 1 porque estoy acá. Increíble. 6 millones de judíos mueren solo entre el 41 y el 45. Permítame decirle, Israel es como la arena del mar hoy, ¿no le parece? Es como la arena del mar. No, pero Abraham, ¿cuántos vio? Un granito, solo un grano. Y lo segundo, nunca vio la ciudad prometida. Nunca la vio. Pero vaya conmigo un momentito al libro de Hebreos. Vamos a Hebreos. Más adelante, en el capítulo 11, vamos adelante donde estamos. Estamos en el 6, vamos al 11 un momentito. Y observe lo que dice el versículo 9 al 10. Hebreos 11, del 9 al 10. Trajo su Biblia, ¿verdad? Muy bien. O su iPad, o su iPhone, o lo que usted tenga, pero ábrala. Pero le voy a un consejo a los hermanos adultos.
Póngale ojo al muchacho que está al lado. Si está viendo Facebook, dígale, ve, sálgase de aquí. Así, porque están aprovechándose para estar haciendo Facebook y enviando mensajitos. Atención, Ahora, si es usted mismo, arrepiéntase. Increíble. Lo tenemos. Dice el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Es decir, cuando Abraham entró en la tierra prometida, todavía no era de él. Estaba dominada por los impíos. Y dice que entró en la tierra prometida como ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Eso esperaba Abraham, habitar en una ciudad que Dios mismo iba a dar los planos de cómo hacer la ciudad. Él se le iba a entregar. Él vivió en la tierra, pero todavía no era de él. Estaba bajo el dominio de los filisteos, de los jereseos, de los jebuseos y de todos los feos, dijo el hermanito. Dominaban esa región. Abraham no la dominó, pero vivió. Y dice el texto del versículo 11, versículo del 13 en adelante. Vamos al versículo 13, ¿lo tiene? Conforme a la fe murieron todos estos. Quiero volver a esa frase. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Oiga, hay que tener valor para llegar a ese extremo, ¿no le parece? Todos murieron y no vieron lo prometido. Sigue diciendo, sino mirándolo de lejos. ¿Y qué? Creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ahora observe bien que Abraham, cuando se menciona en este texto del capítulo 6, del 13 en adelante, es mencionado como un hombre que tuvo fe, pero que al final no vio la promesa cumplida. Vio el inicio de la promesa, pero no el cumplimiento total de la promesa, pero fue fiel. Y cuando el Señor habla de Abraham, lo presenta para decirle sencillamente que todo lo que Dios le dio a Abraham se iba a cumplir por encima de Abraham, porque él era Dios. Punto. Mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 6 de Hebreo. Ahora vamos a Hebreos 6, 16. Mírelo un momentito, por favor. La supremacía de Jesús sobre Abraham y la supremacía de Jesús basada en dos verdades inmutables, incambiables. ¿Lo tiene? Porque el versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. La palabra inmutabilidad significa algo que no cambia, no varía. Santiago lo declara en una forma más clara cuando dice que el Señor no cambia, ¿sí? Que el Señor no cambia en nada, Él es el mismo. Hebreos dice más adelante, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y aquí le dice que Dios descansó en la promesa en Abraham en algo inmutable. Dice, interpuso juramento, versículo 18, para que por dos cosas, oiga bien la frase, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Esta frase está gloriosa. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Quiero que observes que el Señor declara aquí que Él
estableció un juramento con Abraham, al igual que para con nosotros, ¿verdad? Basado en dos cosas que no pueden cambiar y dos cosas bajo las cuales el Señor nunca podrá mentir. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas dos cosas? Porque yo me senté a analizar el texto y el texto no lo dice. ¿Cuáles son esas dos cosas en las cuales Dios se descansa para decir, Dios no puede mentir? No puede, porque descansa en dos cosas, su palabra. Le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? De ti haré descendencia como la arena del mar. Han pasado más de 2000 años e Israel hoy es como la arena del mar. Es una nación que ha sido tratada de ser arrasada y destruida por los imperios. Fue arrasada por los asirios, fue arrasada por los caldeos, fue controlada por el imperio griego, fue dominada después por el imperio de los romanos. Y con el imperio romano en el año 70 después de Cristo, que destruyó Jerusalén, Israel quedó diseminada por todas partes y nunca más fue nación, nunca más. Hay naciones que han desaparecido totalmente hasta el día de hoy. No existen y fueron imperios. Mas sin embargo, Israel, después del año 70 después de Cristo, mire, sin ser nación, diseminada por todo el mundo. El 14 de mayo de 1948 las Naciones Unidas la declaran nación. 1948. Estamos hablando de casi 1500 años después. Israel vuelve a ser nación. Y hoy por hoy, escúchelo, hoy por hoy, Israel sigue siendo una potencia a nivel mundial. En la Guerra de los 6 días que se dio en el año 67 aproximadamente, el Pentágono en Estados Unidos dijo que Israel tenía armas que ni siquiera ellos las conocían. Cuando existía el señor Yasser Arafat, que ya murió, amenazó el que fue el líder de Irán. Ese nombre es tan raro que no se lo puedo declarar ahorita. Ya salió, ya no es el presidente, pero este hombre que fue presidente en Irán se relacionó con un atentado que había habido de un avión y donde él masacró a mucha gente y él era el presidente. Como estaban formando la bomba atómica y amenazaron a Israel, él dijo, voy a arrasar a Israel. El general principal de Israel les dijo públicamente, yo escuché la noticia, le dijo, y le advierto, así le dijo, y le advierto que usted se está metiendo con el ejército número 1 del mundo, que es el ejército de Israel. Ahora, ¿cómo es que una nación que dejó de ser nación en el año 70 después de Cristo y antes de eso ya no era nación? Porque desde que los caldeos se lo llevaron en el año 600 antes de Cristo, mire, antes de Cristo, desde el año 600 antes de Cristo, ya Israel nunca pudo ser un reino. Fue controlado por las demás naciones, el imperio caldeo, el imperio sirio, el imperio griego, el imperio romano. Y los romanos en el año 70 los esparcieron por completo, destruyeron a Jerusalén para que en 1948 vuelva a ser una nación. Y hoy, en pleno 2016, sigue siendo una potencia. Es un milagro. ¿Y sabe por qué es un milagro? No porque el judío sea mejor que usted y que yo. No porque ellos sean una nación más importante que la iglesia del Señor. Atención con ese concepto. Atención, porque algunos están pensando que si van a Jerusalén, Jerusalén está lleno de ángeles y querubines por las calles. Mentira. Vaya a Jerusalén, permítame decirle que en Jerusalén ahorita hay clubs de gays, hay homosexualismo. La historia está marcada por imperios en Estados Unidos que controlaban la droga y eran judíos. Hace poco estaba dos de las películas más impactantes creadas desde de los años 30, donde hubo tanta maldad en Estados Unidos por los capos de la droga. Todos ellos eran judíos. Entonces no me venga a decir a mí que Jerusalén, por ser la ciudad de Dios, está llena de ángeles. No, señor. Hay borrachos, hay drogadictos, hay criminales, hay asesinos, hay homosexuales, hay lesbianas, hay de todo. Pero definitivamente es la descendencia de Abraham. Y están de pie por una sola razón. Porque Dios prometió a Abraham una nación
como la arena del mar. Y esa palabra la basó en dos cosas por las cuales Él nunca podrá mentir. Y yo quiero hablarle de esas dos cosas. La primera de ellas, porque dice el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta. La primera de ellas es su propia persona. Sí, es Él mismo. Porque cuando nosotros no tenemos alguien alrededor en quien descansar nuestra promesa, dice, por mi vida, punto. Te prometo, te juro. ¿Por quién? ¿Por quién? Por tu abuela, no, ya está muerta. ¿Por quién? Por mí mismo, pongo mi vida, que es así, ¿sí o no? Y cuando hay una promesa de esa naturaleza, entonces, ¿quién es el que sale adelante para colocarse como el responsable? Usted mismo. Bueno, escúcheme, la primera verdad inmutable por la cual Dios no puede negarse es que sus promesas están fundamentadas en Él mismo, que es Dios Todopoderoso. Porque yo soy Dios, así tiene que ser. Esa es la verdad. La primera cosa inmutable en la cual Dios fundamenta su palabra y sus promesas es lo que Él es. Y no importa lo que la gente quiera pensar, Él es perfecto, Él es bueno y Él es santo. Y a todos aquellos que dicen, no, si Él es Dios, ¿por qué no terminan las guerras? Es como el chiquillo que dice, bueno, y como es que mi papá dice que me ama y dejó que el perro me mordiera. Y dice el papá, y yo no te dije que te quedaras en casa, ¿quién te mandó a salir? Entonces es el problema. El perro nos mordió por no obedecer, pero ahora le echamos el muerto a papá. Pero Dios fue fiel, ¿eh? Él habló, Él estableció reglas para los hombres. El problema de la humanidad, la escasez, la inmoralidad, la inmundicia, el hambre, los terremotos, son consecuencia de la rebelión del hombre. Cuando las Torres Gemelas cayeron en aquella época, en Estados Unidos levantaron mucha acusación contra Dios. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios? Y entrevistaron a la hija de Billy Graham. No tengo el texto aquí escrito, pero puede buscarlo por YouTube o por Google en internet. Pero cuando la entrevistaron y le hicieron la pregunta, ¿por qué Dios? Entonces ella dijo, escuche, en las escuelas se oraba siempre. Ustedes quitaron a Dios de las escuelas. Hoy los hijos son corrompidos y están preguntando por qué Dios, si ustedes lo quitaron. Eso es todo. Quitamos a Dios, vivimos a nuestra manera y ahora decimos, ¿por qué Dios hace eso? ¿Y quién nos mandó a quitarlo? Eso es todo, lo quitamos. Es como el hijo, que el papá lo va a castigar y dice la mamá, no, lo tocas a él y me tendrás que tocar a mí. Y tiene la mujer un sartén en la mano. Ya usted sabe que si usted la toca, usted lo tocan también. Pasan 15 años. 15 años. Y ahora está la mamá llorando así. Pepe, dime, ¿qué hacemos con Juanito? Está en la droga, me quiere pegar. Y dice el hijo, ¿y quién lo mandó a usted a quitarme la autoridad? Hoy fuera un hijo correcto, pero usted me quitó la autoridad. Así que deje de llorar o váyase a llorar lejos. Quitamos a Dios de la vida y después queremos preguntar ¿por qué Dios? No oramos, no leemos la palabra, no buscamos a Dios, no somos fieles, viene la enfermedad y nos levantamos contra Dios. ¿Por qué Dios tiene que pegarme esta cosa aquí? Porque yo soy un tipo. Usted puede ser buen marido, buen trabajador, quizá usted no toma, no fuma, no toma, no baila, pero si usted nunca buscó a Dios, usted pecó contra su Dios porque usted fue creado para Él. El pecado del hombre no es que es ladrón, el pecado del hombre no es que es homosexual, el pecado del hombre no es que es un ratero, un mentiroso, ni que odia. ¡No!
El pecado principal del hombre es que fue criado para Dios y él dejó de vivir para Dios para vivir en su propio capricho. Vivimos para nosotros, nos levantamos para nosotros, tenemos vida para nosotros, pero nunca estamos pensando, oh Dios, hoy es el día que hizo Jehová Dios, ¿cuál es tu plan para mí en este día? No se olvide, antes de comprar el tiquete, pregúntale si tiene que ir a su país este año. No vaya a Dios con el tiquete, Señor, aquí está el tiquete. Me costó 4,000 euros, Señor. Bendíceme, Padre, guíame. Por favor, si usted hizo eso, hágame el favor de no orar así. Más bien dile, Señor, perdóname, qué bruto. Porque ya el pastor me dijo que tenía que orar primero pidiendo dirección, pero lo compré, perdóname. Dios le va a perdonar de todas formas, porque así es Dios de bueno. Lo primero en donde Dios descansa es en lo que Él es. Dios sobre todas las cosas, creador y perfecto. La descripción en el Nuevo Testamento que yo encuentro muy favorable para hablar de quién es Dios, la encontré cuando Pablo habló a los atenienses, capítulo 17 de Hechos. Es una frase breve, pero creo que resume lo más importante. Hechos, capítulo 17. Quiero que observe versículo 24 y 25, ¿lo tiene? Pablo hablaba a los atenienses y le dice en el versículo 24 y 25, hablaba del Dios no conocido. Le dice, yo voy a hablarte de ese Dios, que yo sí lo conozco. Versículo 24, ¿lo tiene? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Atención, que no es solamente es el creador, es que el Señor. Es bonito tener una autoridad dependiendo qué es. Un ejemplo, papá. ¿Sí? Papá el que me da bombón. Papá el que me va a buscar a la escuela. Papá el que me da dinero para comprar, ¿cierto? Papá que cuando llego dice, papá, ¿por qué no meter el desayuno a la cama? Mami? Listo, mi negra, te la llevo. Papá el que siempre me encuentra y me lleva a comer, ¿sí? Pero papá cuando se saca la correa porque a usted le fue mal, entonces no lo queremos. Ese es el punto al aceptar a Cristo. La mayoría de nosotros aceptamos a Cristo como Salvador. Y se nos dijo que Cristo era el Salvador, ¿sí? El libertador. Porque no podíamos, no nos aguantábamos ni nosotros mismos. Por el carácter, por la personalidad, por los vicios. Queríamos que Cristo nos salvara. Estábamos al borde de la muerte. Dios, un milagro. El Cristo, el sanador. Y todos dijeron, claro que sí, yo le entrego a mi Dios eso, porque Él es mi sanador, mi salvador. Pero ahora resulta que la verdadera salvación no viene porque aceptas a Cristo como el salvador, ni como el libertador, ni como el sanador, ni como el proveedor. Usted es salvo porque tiene a Cristo como su Señor. Eso significa que la vida tuya no es tuya, es del Señor. Todo es del Señor, no hay nada tuyo. Por eso me molesta cuando hablamos de los benditos pactos. Venga y pacte. Traiga 100 euros y el Señor le dará 1,000. ¿Sí? ¿Quiere que su marido cambie? Traiga 10,000, porque es muy bruto el tipo. ¿Sí? ¿Quiere un buen novio? Depende de qué nacionalidad, así trae el billetito. Quiero ser empresario. Traiga primeramente 50,000 euros al Señor para que Él te dé el 1,000,000. Escucha lo que le voy a decir. Un verdadero empresario solo hace negocios con el que tiene plata. Y resulta que todo es del Señor, ¿verdad? ¿Con qué va a negociar usted? Señor, si tú salvas a mi marido, voy a orar todos los días 3 horas. Y dice el Señor, sin vergüenza. Tienes que hablar conmigo ya, aunque no te dé nada, porque yo soy tu Señor. Si vienes y haces esto, voy a ir todos los viernes al culto.
Permítame decirle, venir a adorar a Dios, no negocie con eso. La adoración y el cántico y la consagración es nuestro deber. No me negocié con eso. ¿Y sabe por qué la gente se va no de esta iglesia? Porque, mire, su pecado no está en irse de aquí, punto. Su pecado es cuando usted se aparta de Cristo. No se olvide lo que le digo, ¿eh? Y yo tengo muy claro eso. Porque si usted no quiere estar aquí y dice, bueno, quiero estar aquí, pastor, mucho ruido, no me gusta cómo canta Ramiro. ¿Por qué se ríe de eso? Ok. Y yo le digo, mira, el único que va a cantar va a ser Ramiro de aquí en adelante, así que puede irse. Ok. Y se fue a otra congregación. Aleluya. Porque está perseverando. Mis problemas no son los que se han ido y están en otra iglesia. El peligro son los que se van y se van al mundo. ¿Sabe qué significó? Que Cristo nunca fue su Señor. Fue su amuleto. Fue su amuleto. Y cuando algo no fue como ellos querían en la iglesia, se fueron. Porque no vinieron a ser siervos del Señor. Quisieron ser accionistas con el Señor. Bueno, yo doy mis diezmos, pero voy a ver qué están haciendo con la plata. Voy todos los días a los cultos, pero voy a ver quién viene. Voy a venir al culto de oración, pero si el pastor y los ancianos no están, ¿por qué tengo que ir yo? Sí, es así. Es así. Cuestionamos el camino del Señor. Seguimos a Cristo a nuestra manera, porque Cristo no es tu Señor. Y argumentamos. No sigo por esto, no sigo aquello, no sirvo a Dios por aquello, porque fulano, mira, fulano anda mal y está haciendo algo en el altar. El otro es así, anda y siempre con el pastor. Uña y carne con el pastor. ¿Sí? Es el pata del pastor, dicen los peruanos. ¿Sí? Y por eso no voy a la iglesia. Permítame decirle algo, usted no viene por eso. Usted no viene porque Cristo nunca ha sido su Señor. Porque cuando Cristo es el Señor, no dependo de los demás, dependo de lo que Él dice. Él es el Señor. Habla y yo obedezco. Dime y yo lo hago. Señálame el camino y yo sigo, porque Él es mi Señor. Y es lo que Pablo le dijo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es su personalidad? Él es el Señor del cielo y de la tierra. Eso es todo. Él es el Señor. Y tienes que entender eso en esta tarde. Que Cristo sea tu Señor significa no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No soy yo, no son mis gustos, no es lo que yo pienso, es lo que piensa Dios. Nunca más pelee. Yo opino, deje de opinar y vaya a la palabra. Digo, la palabra dice. ¿Qué piensa usted de eso? La Biblia dice. Y dicen algunos, todo es la palabra. ¿Y qué quiere? Que hable la mía, si la mía no vale nada. Que escuche la tuya no vale tampoco. La única palabra que vive y permanece para siempre es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Por eso yo le recomiendo, cuando usted escuche un predicador, piense bien si lo que dice está basado en la palabra. Si algo de lo que yo le digo no está aquí, tiene el derecho a levantarse y retirarse de esa iglesia. Y yo tengo el deber de tirarme al suelo, preguntarme qué fue lo que dije que no estaba en la palabra del Señor. Porque esa es la palabra. Dice Él, el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. No es honrado por mano de hombre, como si necesitase algo, pues Él es el quien da vida a todos, vida y aliento y a todas las cosas. Sea la imagen del Dios. Por eso, cuando el Señor habló a Abraham, habló fundamentado en su persona. Fue como si Dios le dice a Abraham, ¿sabe qué, Abraham? Usted le promete a su niñito, mañana te compro helado. Y dice el niñito, ¿y cómo sé que lo vas a hacer? Porque yo te lo digo. Ah, está bien. ¿Cierto? Si usted no tiene algo mayor, ¿por quién promete? Por usted mismo. Ese Dios. La primera cosa inmutable de las dos que menciona es esa, su persona. Por eso Dios dijo, y Él va a cumplir. Él dijo claramente, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a su obra. Pase lo que pase, Él va a venir. Y tú darás cuenta de tu vida, de tu tiempo, de tus talentos, de tu capacidad, de tus dones, de todo lo que el Señor te dio. Tú y yo tenemos un tiempo límite, no se olvide lo que le voy a decir. Dios perdona, el tiempo no. Dios te ha dado un espacio para que lo uses para el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cómo lo estás utilizando? ¿Qué tiempo le das al Señor?
La segunda cosa de la que es inmutable y por la cual Dios nunca podrá cambiar, sino que la cumplirá al pie de la letra, es su palabra. Es lo segundo. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hebreos capítulo 4 describe la palabra cual nunca la hemos encontrado en otro lugar. Hebreos capítulo 4, versículo 12, 4:12. Quiero que lo vea un momentito. Hebreos 4:12. Usted puede argumentar cualquier cosa. Yo voy a ser claro en esta mañana, porque hay cosas que no le hemos comprendido y por eso después nos quejamos. Mire, cuando usted viola un principio, su problema no es el momento. El problema es que usted está sembrando un camino que el mañana dará un fruto equivocado. ¿Me explico? Eso es todo. Y siempre le hablo a la juventud, porque la juventud tiene algo que ya nosotros, los jóvenes adultos, ya no tenemos. Digo, usted eso leo, ¿verdad? ¿Quién de los que ya tienen mujer, hijo y compromiso tiene tiempo para decir, desde mañana empiezo a estudiar todos los días? ¿Y quién le va a dar de comer a los chiquillos? ¿Quién trae el arroz y los frijoles para esos come arroz que usted tiene? ¿Quién? ¿No es usted? ¿No es usted el que tiene que levantarse a trabajar? Sea padre o madre. ¿Quién es el que se puede quedar todos los días estudiando y llega al cuarto y dice, yo voy a estudiar? ¿Por qué no hiciste eso? Estoy estudiando, mamá. Ah, está bien, pues. Y ya hiciste eso, mamá, estoy estudiando. Ah. Y dice, papá, déjala que esté estudiando. ¿Quién es el que puede hacer eso? El joven. Tiene todo un mundo para hacer su futuro. Pero permítame decirle, juventud, su futuro está marcado por los principios del reino. Y el principio de la obediencia marca tu futuro. Cuidado con la rebelión. Mucho cuidado. Cuidados con los que apoyan la rebelión. Por eso si un joven viene y me dice, mi pastor, nos vamos a casar. Primero, ¿sus padres están de acuerdo? Bueno, usted sabe que papá es malo. Usted sabe, papá es de 1940. Y entonces él piensa que, ¿sabe, pastor? Usted es del 58, pero tiene mente renovada. Para quedar bien conmigo, usted sabe. Y entonces papá piensa que, y papá piensa, y mamá piensa, y papá piensa. Permítame decirle algo. Si usted viola el principio de autoridad y usted hace lo que le da la gana, su papá va a sufrir, va a tener dolor, va a llorar. Pero el que se va a llevar el diablo es a usted. Así de sencillo. Haga lo que haga, diga lo que diga. No importa quién diga, pobre muchacha, pobre Pepita, tiene los ojos así que ni duerme y es de estar viendo televisión, que no duerme. Diga lo que diga, su fin es la muerte y su destrucción. ¿Quieres días mejores? Sométete a la autoridad, busca a tus padres y no salga de su casa sin la bendición de papá y mamá. Quiere un futuro mejor. Y no pensemos de que no, es que aquel fue rebelde y mire dónde está. Ahora está trabajando en la Comunidad Europea. ¿Y cómo está trabajando allí? Dígame cómo está trabajando allí. Endrogado, los pulmones llenos de humo, de tanto fumar. ¿De qué interesa dónde trabaje? Si la felicidad no está en la plata, la felicidad está en el corazón. Y tener paz con Dios. Olvídese de eso. Dios nos ayude, bendito Dios. Juventud, ojalá que mi palabra no pase por alto. Y aunque la pases por alto, de todas formas la palabra te va a destruir, no soy yo. Yo solo te la proclamo. Principios. Él es el Señor y Él tiene principios. Y si tú quieres un futuro mejor, juventud, sométete a la palabra, a tus líderes, a tus autoridades y tendrás un futuro bueno para mañana. Te lo puedo garantizar porque yo lo viví. Y puedo garantizarte eso en el nombre de Jesús. Que Dios nos guarde. Versículo 12. La segunda cosa en la cual Dios descansa y es inmutable la palabra. Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? En viva y eficaz. Me gusta saber esa palabra, ¿sabe por qué me gusta leerla?
Porque usted puede, escuche, usted puede encontrar en su casa, escuche, usted puede encontrar en su casa la polilla. ¿Sabe lo que es la polilla? Ese comején que se come la madera. Su casa es de madera y usted vio polilla y por perezoso, por lo que sea, usted barrió la basurita y la pintó encima ya. Y después usted dice, ya no hay polilla. Tranquilo, váyase a dormir tranquilo. De aquí a 15 años esa casa se va a caer. ¿Por qué se cayó? La polilla se la comió. Trabaja en silencio. Así es la palabra. Usted puede decir que no, pero si a la tierra pasará, mi palabra no. Es viva y eficaz. Más cortante que espada, dice el texto, más cortante que espada de dos filos. ¡Oh, Dios mío! Corta cuando entra y corta cuando sale. Espada de dos filos. Penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu. Ninguna otra. Mire, ¿sabe cuál es la diferencia que existe cuando alguien está quebrantado en su espíritu y el que no? El que ministra en la carne alimenta la carne. El que ministra por un espíritu quebrantado toca el espíritu de los demás. Yo he escuchado gente cantar con una guitarra y tengo que ponerme a llorar. He escuchado gente cantar con la sinfónica y me da ganas de dormir. ¿Sí? Puede escuchar una canción de salsa oye, a mí me encanta el sabor de la salsa, que quede claro, no es pecado, ¿va? Pecado es ponerme a bailar con quien no debo y hasta con mi mujer, porque no es para eso. Pero me gusta el ritmo, porque soy caribeño. Así que si yo voy a mi casa y pongo música, yo le digo a usted que me ponga ahí la música, ya sabe que lo que me gusta. Pero déjeme decirle algo, ¿eh? Yo puedo escuchar a alguien cantando salsa y muchos de ellos lo que provocan es el deseo de mover el cuerpo, más nada. Otros cantan la salsa con un espíritu quebrantado y da ganas de llorar, porque su espíritu está quebrantado. Eso es todo, esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre los que cantan románticamente con el corazón y los que cantan quizá una música que pareciera romántica, pero con un espíritu quebrantado. Uno hace que las personas se vuelvan a Dios. El otro lo único que hace es pura emoción, llora. ¡Ay, qué bonito cantó! Eso produce. Aplausos producen. Pero el que canta con un espíritu quebrantado, la gente sale diciendo, tengo que cambiar, porque el Señor me habló. Porque su espíritu fue quebrantado. Y la palabra es lo único que toca tu espíritu. Que quede bien claro, ¿eh? Dios se revela por nuestro espíritu. ¿Estamos de acuerdo allí? Y el espíritu solo es tocado por la palabra. Cuando la palabra es leída con meditación, con el corazón, y yo me humillo ante el Señor, mi espíritu es tocado, es cultivado. Vuelve a surgir la fe, vuelve a surgir la esperanza. Vuelve a surgir en mi ser interior el deseo de vivir para Dios. Ya no dependo de lo que me rodea, sino dependo de una convicción muy adentro que me dice, el Señor está conmigo. Punto, porque tu espíritu está siendo quebrantado. Eso es todo. Vuélvete a la palabra, porque ella parte el alma y el espíritu. Y dice claramente, las coyunturas y los tuétanos disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, te lee la palabra y empieza a reflejar, si comienza a hablar a tu ser interior. Versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. La palabra. Dos cosas inmutables por las cuales Dios no puede cambiar lo que ha dicho, su persona y la palabra escrita, la revelada. Él habló y se va a cumplir. Primero por lo que Él es. Y segundo que por lo que Él es, la palabra Él la va a cumplir por encima de todo. La va a cumplir. Él no va a pasar por alto nada de lo escrito. Él es el Señor. Por eso el Señor el Señor es fiel. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Alguien dijo, pastor, ¿cómo es posible que un hombre que es criminal, mató a muchas personas y ahora se arrepiente y es salvo?
Dios no pasará por alto su palabra si confiesas tus pecados, pero con el corazón arrepentido, Él le perdona y Él le salva. No importa lo que haya hecho, Dios le perdona. Sí, porque está escrito. No importa lo que tú hayas sido, no importa dónde hayas caído. Si tú te vuelves a Dios con el corazón, Él, escuche, no es la iglesia, es Dios. Algunos están esperando que la iglesia los levante o que lleguen los hermanos, venga, venga. No, escucha, el que te va a levantar es Dios, porque el poder viene de Dios, no de nosotros, de Dios. Ese es todo, yo lo tengo bien claro. Ante cualquier situación es Él el que va a intervenir. Y cuando las personas aparecen en mi camino y cuando las circunstancias están a mi favor, no estoy pensando que es que esa persona es extraordinaria. Amén, porque se dejó usar, pero no es lo extraordinario de la persona, es lo poderoso que es Dios, que usa cualquier cosa con tal de levantarme, porque yo me acerqué a Él con un corazón sincero y decidido. Y hasta el impío le caes bien tú cuando Dios quiere hacer algo. Porque te fuiste hacia el Señor. Y cuántos inconversos no he escuchado yo ante hermanos en la fe, ante circunstancias difíciles, que se han quedado mirando y le digo, ¿sabes qué? Yo no sé ni por qué lo hago, pero te voy a firmar tu papel, toma, mete. Yo lo he visto, porque la gracia de Dios está allí. Porque cuando nosotros nos volcamos a Dios con el corazón, su palabra se cumple. Él es fiel y verdadero. Por encima de todo, Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros. Yo lo creo. Y Dios habló. Y Dios va a cumplir sus promesas, primero por lo que Él es, y segundo por lo que Él declaró en su palabra. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Yo estoy muy contento al hablar de estas cosas. Le voy a decir por qué. Yo no soy un científico para demostrarle a usted científicamente cuán exacta es la palabra del Señor, pero sí puedo decirte algo con todo mi corazón. Desde que yo creí en esta palabra hasta el día de hoy, Él siempre ha estado haciendo lo que yo no he podido hacer. Él lo hace. Yo lo he podido vivir. Me convertí a mis 16 años en una sociedad y una familia corrupta alrededor mío, pero hasta el día de hoy nunca he tenido que volver atrás, nunca, porque Él es poderoso. Él es fiel, Él no cambia. Cuando usted se acerca con su corazón, allí está. La gente que más admiré y que más amé en mi camino, la mayoría de ellos se han apartado del camino del Señor. Yo decidí afirmarme más aún todavía, porque Él es el Señor. Porque alguien me predicó en aquellos días que no son los hombres, es Dios. Porque alguien me enseñó correctamente la palabra y en eso yo doy gracias a Dios por mi pastora, porque yo me convertí a través de una mujer. Quiero que sepa que si aquí no hay mujeres predicando, no es porque yo no quiera, sino porque se han levantado más los varones. Ahora, si hay un varón aquí que no cree en el ministerio de la mujer, yo no le voy a respaldar eso a usted, porque yo soy fruto del ministerio de una mujer. Punto. Cuando en mi provincia nadie quería entrar, porque había una iglesia evangélica fría y muerta, y el misionero David Godwin de las Asambleas de Dios de Estados Unidos quería entrar en una campaña al aire libre en mi ciudad, la ciudad de David. Ningún pastor quería ir, y mi pastor era la secretaria, y la secretaria le dijo a él, si usted va, yo voy. Y el pastor Lowell David en aquella época, 1974, dijo, voy a abrir la iglesia contigo, y abrió la iglesia, más de 2,000 personas en los cultos. Y fue una mujer la que decidió ir. Por eso estamos aquí, porque Dios usó una mujer. Pero creo firmemente, hermano mío, que aun si ella se apartara, yo no tengo por qué apartarme, porque ella fue un instrumento, pero el que me salvó fue Dios. Quizá el que un día te predicó, quizá el que te enseñó, quizá el que te fue a buscar, quizá el que... Mire, mi abuelo, Alviño Caballero, padre de mi mamá, fue un hombre admirado, porque se convirtió hoy y al día siguiente, mire, le tumbó la cabeza a todos los gallos que tenía, porque era un gallero de primera clase de mi país, y mujeriego hasta la muerte. Pero se convirtió una noche, porque escuchó los coritos en una casa y se bajó de su yegua, porque andaba en caballo, ¿verdad? Y se metió y fue el primero que pasó al altar a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y a llorar, porque escuchó el evangelio. Nunca más se vio al Alviño Caballero ni jugando gallo, ni nada. Fue un cambio total. Pero el hombre que le predicó, escuche, el hombre que le predicó a mi abuelo,
Después se apartó del Señor. Fue un mujeriego, fue un alcohólico. Se arrepintió verdaderamente. ¿Sabe cuándo se arrepintió? Antes de morir, porque tenía un problema en el corazón. Allí llamó a la mujer, le pidió perdón a todo el mundo, se arregló con sus hijos porque sabía que ya partía. Allí se volvió a Dios como debe de ser. Ya mi abuelo había muerto y nunca se apartó de Cristo Jesús. Porque déjeme decirle algo, todos los hombres que puedan llegar a usted o toda mujer que llegue a usted y le dé una palabra, no fue él, fue Dios. Es Él el que murió, es Él el que resucitó, Él es el que envió el Espíritu Santo sobre su vida, Él es el que le levanta, Él es el que le fortalece, Él es el que le cambia, Él es el que le transforma. No son los hombres. Los maestros solo son instrumentos que enseñan la palabra, pero es el poder de la palabra que no vino de ellos el que está transformando tu vida cuando tú le crees. ¿De qué hay que enorgullecerse en este momento? ¿De qué? No ando en pecado porque Él me rescató. Predico un mensaje que no es mío. Mire, ¿saben dónde saco esta palabra? De aquí, no es mío, yo no lo inventé, está aquí. Si tengo vida es porque Él me da vida. Si puedo predicarle es porque Él me da la palabra. Si tengo el valor de estar con usted es un milagro del Señor, porque yo era un cobarde. ¿De qué hay que enaltecerse? ¿De qué hay que enorgullecerse? Si todo es de Dios. ¿Por qué tienes que apartarte? ¿Por qué tienes que separarte del Señor? Tratando de colocar responsabilidad en las herramientas, cuando las herramientas solo fueron instrumentos, pero el poder de Dios vino del Señor. Y Dios no se equivoca, Él es perfecto y poderoso. Toma tu decisión en esta tarde, tómala. Porque hay dos cosas inmutables por las cuales Dios no dejará de cumplir su palabra. La primera de ellas, por lo que Él es. Y la segunda, por la palabra que ya está establecida. Él habló y Él va a cumplir. Él dijo: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. ¿Dónde está Dios? Donde siempre estaba, en su trono. El problema es dónde estás tú. Porque la Biblia dice: clama a mí y yo te voy a responder. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu lucha? Este video fue filmado durante nuestro culto del domingo. Y si usted también quería participar o visitarnos, les invitamos a la dirección que sigue. Visite también nuestra página web cei-bruselas.com y si desea contactar con nosotros o hacer una pregunta, escríbanos a webmaster.cei@gmail.com. También estamos en SoundCloud, Facebook y YouTube. Dios le bendiga a ustedes y esperamos que la palabra de Dios les guiará.